Chicos, buenas. Hemos llegado hoy día a visitar el LUM. En realidad es la primera vez que voy a conocer el LUM, nunca había venido. Y ya aprovechando que tengo que hacer cosas por Miraflores, dije, ¿por qué no venir antes y ver qué tal es el LUM? ¿Sabes lo que me da? Me da como si fuese una cárcel así. Una cárcel así con su, pues, no sé, esto que voy a entrar, no sé. Sé que soy loco, pero parece eso. Pero ahorita la entrada es gratuita, entonces normalazo, la entrada es súper gratuita. Ahorita lo que voy a ir a hacer es, me revisaron, voy a registrar porque tengo que apuntar mi nombre y nada, eso, voy a ver qué hay, no sé, qué tal me sorprende. No sé si puedo grabar adentro, en realidad, pero trataré de grabar algunas cosas o tomar fotos al menos y ya de ahí les comento pues poco sobre qué tal es. ¡Qué rico aire! ¡En serio! ¡Qué rico aire! Cuando uno entra al LUM, uno se da con entras, al menos mi primera impresión es de que uno ve directamente que está entrando a una cárcel, ¿ya? O a un lugar de alta seguridad. Ya, por ahí he visto un creador de contenido, un señor historiador, que crea justamente y habla sobre la historia de diferentes lugares y habla particularmente de que el lugar de Lund estuvo inspirado en Dante Alighieri, en el Inferno de Dante Alighieri y cómo comienza desde el subterráneo hasta llegar al cielo, ¿no? Sin embargo, no es así. Dicen que los arquitectos, ya, que construyeron esto, según he podido leer en otro lado, el- está diseñado como una cierta metáfora. Ya el visitante primero desciende hacia unas salas subterráneas que representan en sí los años más oscuros de la violencia y luego asciende poco a poco hasta llegar a una terraza abierta al mar, ya, que justamente simboliza la reconciliación, la libertad y la paz. Ya, eso es lo que supuestamente, pero es una obra arquitectónica muy grande y muy bonita que uno tiene que apreciar incluso al momento de entrar nada más. Cuando uno va entrando, ya, lo primero que vas a ver es una línea, ya, una tabla de tiempo, una línea de tiempo, desde los años 80 hasta los años 2000, en el cual vamos a ver exactamente la línea de presidentes que existen y todo lo que pasó en esos tiempos, ¿ya? Y también hay una parte donde te enseña justamente el nombre de los terroristas que hubo en ese tiempo y cómo comenzó, cómo surgió, año por año, desde el primer atentado hasta el último, ¿ya? Hasta la captura como tal. En el primer piso vemos una sala de puro testimonios, una sala grande de testimonios, donde hay diferentes videos, diferentes pantallas, donde hay personas, testigos de esas épocas, tanto hijos, tanto esposas, bueno, viudas, o tanto personas que sobrevivieron de esa catástrofe, ¿no? Huérfanos que han perdido a sus padres durante esa época de violencia del terrorismo. ¿Ya? Y es muy crudo escuchar cada relato es completamente diferente y hace que eso a mi parecer, que sea mucho más íntimo y sin ninguna clase de sesgo político, sino que son testimonios de las personas que han vivido eso en esa época. Ya, después más adelante, obviamente, siguiendo el recorrido natural, normal del museo, uno puede apreciar justamente que hay como que, cómo aparece cómo comienza el terrorismo desde Ayacucho, ¿no? Se muestra justamente escenas del terrorismo, cómo comienzan dentro de las universidades, cómo comienzan los primeros asesinatos, ¿no? Todo se enfoca generalmente en el primer piso con respecto a esa época del MRTA y justamente el otro grupo terrorista.
Ya, la violencia se va dando muy fuerte justamente en la parte de Ayacucho, y eso te lo van explicando dentro. Ahora, no solamente se queda en Ayacucho, también llega a la parte de la selva, y también nos enseñan cómo hay momentos de que personas de la selva que son asesinadas, los pobladores toman justicia por sus propias manos porque no se crean calladas y luchan, ¿no? Y esa parte se muestra ahí. Te enseña de manera objetiva todo lo que ha sucedido a través de noticieros, láminas de estudio, investigaciones, testimonios hablados, grabaciones y videos. Todo te lo va enseñando poco a poco el museo. Al llegar al segundo piso también sigue enseñando, pero es que también ya en el segundo piso no es solamente la parte del terrorismo, también va enfocándose ya un poco más a fondo sobre lo que pasó justamente con la violencia ejecutada por las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no están libres de pecado en esa época, porque ellos también ejercieron violencia hacia los pobladores ayacuchanos. Y no solamente ayacuchanos, sino a otros ciertos pobladores. Incluso porque se le diría, no sé si puedo decirte, cometiendo, eh, cometiendo actos atroces, ya, de lo que es en el Perú. Ya, de esta manera nos enseñan también cómo hay vejaciones hacia ciertas mujeres, ya, no solamente por parte de un solo grupo, que en este caso es el grupo terrorista, sino también es por parte de las Fuerzas Armadas, porque también se recolectan los testimonios. Entonces, me parece que en el primer y el segundo piso nos enseñan exactamente cómo es que la violencia se ejecuta no solamente de una sola parte, y quien sufre en realidad de la violencia es el pueblo como tal, son los ciudadanos como tal. Y eso es lo que nos quiere demostrar el museo. No hay yo por mi parte no he visto ninguna posición sesgada que quiera justamente eh, orientar a crear un enemigo particular, sino que quiere dedicar y enseñar qué es lo que pasó en esa época del año, entre los años 80 y 2000. Y eso es lo que yo he podido observar. Y esto sí es solamente una perspectiva personal, ¿no? Ahora, lo más curioso también de esta parte es cuando uno llega y hay una parte grande donde hay una cantidad de lápidas, así entre comillas lápidas, donde se ven como si fuesen muertos de diferentes personas. Ya, eso también te da un sentido muy fuerte, porque son la cantidad de personas que han fallecido durante ese atentado. Ya más adelante también hay unos testimonios donde narran cómo las mujeres fueron vejadas eh, de maneras atroces, y no solamente mujeres, también personas de la sociedad, de la comunidad LGBT que también fueron vejadas en esas épocas. Ahora, ¿por qué se me dio a mí por ir al LUM? ¿Ya? Por justamente una gran polémica que está dando, y porque mis compañeros me dijeron, pues obviamente algunos de mis compañeros amigos me dijeron, ve antes de que se cierre y F por el LUM, ¿no? Entonces por eso se me ocurrió a mí ir al visitar este museo. Y es que justamente en el año 2017 hubo un escándalo, ya por una muestra llamada Resistencia Visual 1992, curada por Karen Bernero. El título generó tanto debate político que terminó costándole justamente el cargo al entonces director del museo, Guillermo Duguem. En el 2023, el municipio de Miraflores, gobernado por un partido de extrema derecha, intentó literalmente cerrar el LUM, alegando falta de licencia de funcionamiento. Esa medida fue vista por muchos como un acto político y generó pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo, Amnistía Internacional, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la PNU, etc. ¿No? Y todo esto generó mucha controversia con respecto. Lo que está sucediendo actualmente en lo que es hasta agosto del 2026, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, ya justamente volvió a encender la polémica acerca del LUM, al proponer que el LUM deje de depender justamente del Ministerio de Cultura y pase al Ministerio de Justicia o incluso a las Fuerzas Armadas, si es que se mantiene este como museo. Y esto de acá justamente cambia directamente todo lo que es la narrativa, ya como queriendo cambiar la narrativa a una sola perspectiva. Su argumento de esto es directo. Según él,
El LUN es vocero de un falso relato, el de la CBR, y ese relato buscaría, en sus palabras, salvar a la izquierda de su compromiso con el terrorismo y desprestigiar a las Fuerzas Armadas. El propio ministro llegó a decir que hay que reorganizarlo todo del inicio al final. ¿Qué significa esto? Que al reiniciar todo estás cambiando la narrativa para justamente ver quién en realidad va a ser el héroe. Justamente la senadora Ruth Luque, que es de Ahora Nación, rechazó públicamente la propuesta, obviamente, y organizaciones de derechos humanos advierten que esto encaja en una tendencia regional más amplia. Sectores conservadores en distintos países de América Latina intentan reescribir, ¿no? O intervenir en la memoria histórica sobre crímenes de lesa humanidad que se cometieron en esa época y que se debería seguir recordando porque es necesario recordar para evitar volver a cometer los mismos actos. Ya, lo malo de esto es que justamente el ministro de Cultura, que es actualmente Alfredo Bengolea, salió a decir que no piensa cerrar el ni transferir la justicia, pero tampoco lo defendió del todo. Dijo textualmente que el museo ha capturado un sector de la población que cuenta la historia únicamente desde su propia prisma y que en vez de lograr el perdón y la reconciliación entre peruanos, hoy es un punto de desencuentro, de desunión. Pero es que el alumno no debería ser exactamente un punto de encuentro de desunión, sino un punto de análisis objetivo acerca de lo que ocurrió. Por eso nos muestran testimonios, hechos, periódicos, videos de todos los acontecimientos ocurridos en esa época. No hay su misión no es unir o desunir, sino es enseñarte lo que pasó en ese tiempo. Simplemente eso, ¿ya? Personalmente, yo les voy a decir que antes de ir, ya había escuchado muchas cosas, ¿ya? Pero cuando yo lo recorrí, yo no vi ninguna clase de sesgo o solamente hablar desde un solo punto de vista. Ya, yo no vi a alguien que quería intervenir solamente viendo, no había un sesgo de izquierda, exactamente. Yo lo que vi exactamente un espacio que cumple su función objetiva, que es no dejar que se nos olvide una época de violencia brutal que vivió en el Perú en los años 80 y 90, sobre todo en el sector de Ayacucho. Y es que por eso se llama el Museo de la Memoria, para recordar. Y lo que nos marca este museo es la violencia ocurrida en ese tiempo, lo fatal que puede ser. Y algo que justamente Lund deja muy claro, y creo que es justo que lo que más justamente incomoda en algunos sectores, es que esa violencia no vino solamente del Sendero Luminoso, ya también vino de las Fuerzas Armadas, justamente del Estado, de un sector que debería haber protegido a la población. En cambio de eso no pasó. Ya, y eso es lo que puede hacer doler más, ¿ya? Y para mí ahí está la clave justamente. Para mí la clave de todo esto es recordar, no es tomar partido de un bando político. Recordar es simplemente no repetir los mismos actos, los mismos errores del pasado. El UM no te dice o no nos indica de quién debes odiar, sino que lo que hace, muestra lo que pasó cuando el Estado y un grupo terrorista, digamos, cada uno en su estilo, a su manera, le fallaron a la misma gente y ejercieron la misma cantidad de violencia. ¿Ya? Esa es una elección que Ayacucho pagó justamente con sangre y que como país no nos podemos dar el lujo de volver a olvidar. Así que la pregunta final que yo personalmente les dejo es que un espacio de memoria debería ser controlado exactamente por el gobierno de turno. Se puede cambiar lo que son se puede cambiar la narrativa de los hechos. ¿Sería justo eso, cambiar la narrativa? Porque no conviene al gobierno de turno en la narrativa actual. Se puede cambiar en realidad un hecho social, un acto pasado, un acto que ya pasó y ocurrió y que hay testimonios de eso. ¿Se puede llegar a cambiar? ¿Deberíamos dejarlo? No sé, ustedes me díganme. Eso era todo por mi parte, chicos. Espero que disfruten el museo. Si tienen la oportunidad de ir a verlo, vayan a verlo y saquen sus propias conclusiones. Esta fue solamente mi perspectiva de lo que yo vi y observé, sin ninguna expectativa de nada, sin ninguna clase de querer, ni ninguna clase de ideología sesgada que pueden pensar algunos, sino que simplemente yo vi y observé lo que acabo de contar. Y nada, nos vemos chicos, gracias.